Muy bien, pues bienvenidos a otra sesión semanal donde ponernos al día de el horizonte financiero y económico global. Vamos a ver Asia, vamos a ver Europa, vamos a ver Estados Unidos como de costumbre, solo que en esta ocasión el reporte de hoy trae datos macro de China. Han soltado al Kraken en las últimas 24 horas. Hemos visto que el Kraken, el Leviatán, lo que sea, han soltado el monstruo. Es decir, el Banco Popular de China probablemente está metiendo mano al mismo modo que lo hace la Reserva Federal. El tema de la Reserva Federal lo conocemos bien claro porque son públicos las acciones que toma. Y claro, digamos que la información financiera disponible por el lado de Estados Unidos es gigantesca, pero por el lado de China no disponemos de la información que disponemos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que sospechamos que hacen las mismas estrategias, porque hemos visto un subidón en la bolsa china, en el Shanghai, increíble. Luego sacaremos gráfico para que lo veáis, pero se ha pasado por alto los techos que teníamos controlados de 3.100 puntos. Ha trasladado con una agresividad increíble y no puede ser otra cosa que la propia intervención monetaria que esté haciendo, pues bueno, la sección estratégica de China, que luego veremos al detalle de quiénes son en realidad. ¿Qué más vamos a comentar? Vamos a comentar también cómo Europa, el Consejo Fiscal de Europa, levanta la mano y empieza a hablar, vamos, afrontan y tienen que enfrentarse a la realidad. Hablan directamente de que no se puede concebir una recuperación económica con las propuestas de topes fiscales que tenían los países miembros de la Unión Europea hasta ahora. Es decir, saben que ni de broma van a conseguir generar estímulo económico en Europa con esas limitaciones. Incluso van más allá. Hasta el jefe del Consejo Fiscal de Europa habla de que, bueno, quizá incluso los anuncios de estímulo fiscal no sean ni siquiera suficientes para poder generar el suficiente impulso económico de reactivación en Europa. Así que con eso os digo todo. ¿Y qué más? Analizaremos también mercado de empleo por el informe de empleo de la ONU a nivel global y en Estados Unidos. Y veremos algún que otro dato también con respecto a Estados Unidos. Incluso una noticia que vamos a comentar es una nueva alianza, un pacto negociado de libre comercio entre Irán y China a 25 años, que estaría negociando Irán, con el que lo he titulado como China va por todas. ¿Os acordáis que hace un par de semanas, a mitad de junio, publicamos en redes y aquí en el reporte un artículo donde nos hablaba precisamente de cómo China anunciaba justo ahora, en mitad de esta convulsión global, de toda la economía global, China anunciaba la condonación de deuda a 77 países y, por supuesto, claro, el apoyo financiero a ellos. Por lo tanto, el proyecto es que China se va a lanzar a gastar dinero y a colonizar el mundo. En resumidas cuentas, si hubiese que ponerle un título al reporte de hoy, yo una cosa que lo llamaría sería que cada vez hay más pruebas fehacientes, más pruebas visibles, al menos desde la óptica de un servidor cuando hace estos números. Cada vez hay más evidencias de que lo que nos espera después de toda esta crisis y de que se recupere la actividad es una auténtica colisión. Pero vamos, una colisión inevitable que va a toda pastilla entre dos gigantes económicos. China y Estados Unidos están destinados a enfrentarse en todos los aspectos. Y eso lo sabe China de sobra. Porque lo que estamos viendo es que va a aumentar. He traído también algún artículo que otro hablando sobre el tema de la pandemia para que veáis que ni de lejos desaparece el discurso de conflicto, el cruce de acusaciones, la batalla por la narrativa entre China y Estados Unidos. Va a continuar esa acusación de quién provocó todo esto, quién es el causante de más de 400 millones de empleos destruidos a nivel global en este segundo trimestre. ¿Quién es el causante de esto? ¿Quién es el responsable? Bueno, pues Estados Unidos apuntó, Donald Trump apuntó claramente a China. Y vamos a ver que mientras tanto China lo que está haciendo es crear, a través de sus negocios, como lo ha hecho con el resto del mundo, incluido con Estados Unidos, una dependencia. Es decir, en el caso de Estados Unidos por las remesas que tiene productos electrónicos, que luego lo veremos al detalle. Pero en el caso del resto del mundo, y muy concretamente en el de Irán, porque se convierte en el principal socio comercial de Irán, uno de los mayores productores de energía del mundo, y un país súper poderoso, potente, en el equilibrio geopolítico de Oriente Medio. Ahí quien manda es Israel. Pero Irán, año tras año, va adquiriendo cada vez más fuerza, y por eso el programa nuclear iraní, que rompió Donald Trump, etcétera, etcétera. Luego, es desestabilizador por completo la agresividad que pueda tener Irán hacia Estados Unidos, justificado o no, evidentemente ellos van a argumentar que es justificada por las sanciones y las alianzas que se están estableciendo con China. China invierte directamente en Irán, que es un país bloqueado económicamente por Estados Unidos, y además China es el principal cliente de Irán, como también ocurría con Australia.
¿vale? O sea que fijaos cómo de hecho todo está interconectado. La creación, el aumento de dependencia de todas las naciones del mundo en sus negocios, en su día a día y en sus balanzas nacionales de comercio de China es creciente. Por eso la dependencia económica de muchos países a lo largo de este planeta de China cada día aumenta. Y eso significa que antes o después tienen el trono, la corona de los amos de la economía mundial actualmente. Y eso es lo que trata de impedir Estados Unidos, que es la primera potencia económica del mundo durante las últimas décadas. Y con eso yo creo que os he dado un prólogo, una intro bastante clara de lo que os traigo hoy. Por ahí van los tiros, creo que ha sido un resumen bastante narrativo, ¿no?, de cómo va la historia. Y ahora veremos los detalles. Así que arranco y bueno. Bien, pues con esto arrancamos. Si tenéis alguna pregunta de lo que he comentado en la intro, me escribís por el chat porque luego lo abro y leemos. Empecemos ya con el tema este, el informe de empleo de Naciones Unidas, el de la ONU. 400 millones de empleos perdidos en el segundo trimestre de este año. La Agencia Laboral de las Naciones Unidas dijo que esta caída actualizada en las horas de trabajo fue el equivalente a 400 millones de pérdidas de trabajo a tiempo completo en todo el mundo en un segundo trimestre, según una semana laboral estándar de 48 horas. Este marcó un fuerte aumento en la caída del 10,7% en las horas de trabajo, o 305 millones de pérdidas de empleos que la OIT, la Oficina de Comercio, pronosticó para este periodo en su informe anterior sobre el impacto del COVID-19 en el mercado laboral publicado en mayo. En esta quinta edición de su monitor COVID-19 y el mundo del trabajo, la OIT dijo que las Américas era la región más afectada, con una caída estimada del 18,3% en las horas de trabajo, o 70 millones de empleos a tiempo completo. Si os dais cuenta, realmente esto va a estar muy interesante porque toda esta información que nos va llegando, lo que vamos comentando, incluso vais a decir que estoy loco, pero ¿cómo enlazo esta noticia con el Nasdaq 100? Con el índice americano Nasdaq 100. Pues lo enlazo sencillamente porque nos están contando que los hábitos laborales van a cambiar en el mundo entero. Es decir, esta pandemia o plandemia, creada o no, lo que va a hacer es cambiar por completo los hábitos y la estructura económica del mundo. A partir de ahora parece más que probable que ya no se trabaje en buena parte de los trabajos que son, por decirlo así, de oficina, office works, van a estar hechos en teletrabajo. Muy probablemente. Luego, como va a cambiar ese tipo de estructura del trabajo online, los servicios, ya sean de marketing, financieros, de auditoras, de judiciales, legales, de todo tipo, se van a realizar online probablemente, ¿vale? Entonces lo que nos estamos dando cuenta es que cambia por completo la estructura de la economía, y de eso yo creo que en realidad es de lo que va todo esto. Por eso el Nasdaq 100 rompe máximos, el único índice de las bolsas mundiales que durante la pandemia ha subido. La única compañía que rompió máximos de las blue chips, de las compañías grandes de alta capitalización mundial, que rompió máximos durante la crisis del coronavirus, ha sido Amazon. Luego está claro que el mundo se está digitalizando, pero a marcha forzada, ¿no? Entonces, dice, el informe de la OIT también describió 3 escenarios diferentes para una recuperación del mercado laboral en la segunda mitad del año. El modelo de referencia proyecta una disminución del 4,9% de las horas de trabajo, o 140 millones de pérdidas de empleo en comparación con el cuarto trimestre de 2019. Este escenario supone un repunte en la actividad económica de acuerdo con las previsiones existentes, el levantamiento de las restricciones de cierre del lugar de trabajo, además de una recuperación en el consumo y en la inversión. Es decir, estamos ante el escenario optimista, por decirlo de algún modo, o estándar, sería que para el cuarto trimestre de este año la reducción o la destrucción de empleo sería solo del 4,9% en términos globales. Es decir, que de los 400 millones, en realidad hubiesen quedado destruidos durante este año 140. Y eso para mí creo sería bastante optimista. ¿Por qué? Porque ya habéis visto que hay nuevos informes, especialmente en Estados Unidos, de repuntes de contagio. Pese a que la buena noticia es que parece ser que la cepa imperante sería una cepa que causa menos hospitalizaciones y por lo tanto sería bastante más fácil de llevar o menos peligrosa a priori, lo veremos. Pero en definitiva lo que nos están diciendo básicamente es que en el mejor escenario prevén una destrucción de 140 millones de puestos perdidos. Un escenario pesimista, aquí vamos, vería una caída estimada del 11,9% en las horas de trabajo o la pérdida de 340 millones de empleos. Luego, en el escenario peor que estima el Consejo o el informe laboral de la ONU, en el peor escenario,
lo peor habría pasado y recuperaríamos ligeramente la situación, pero aún así sería devastadora. Esto se basa en que hay una segunda ola de casos de coronavirus, lo que provoca el regreso de las restricciones de bloqueo, lo que significa una recuperación significativamente lenta. Es decir, el escenario pesimista prevé que no quede más remedio que volver a hacer otro lockdown y que en ese caso acabemos pues más o menos como estamos ahora, ¿no? El modelo optimista resultaría en una disminución estimada del 1,2% en las horas de trabajo o 34 millones de empleos recortados este año. Este mejor escenario sería resultado de que la actividad de los trabajadores se reanudaría rápidamente, impulsando significativamente la demanda agregada y la creación de empleo. Es decir, es la famosa recuperación en V, que todo se recuperase rápidamente. Pero para eso tendríamos que ver, pues bueno, que las cosas van bien. Y de momento los datos epidemiológicos que publica Estados Unidos no parece que vayan por ahí. Bien, entonces, eso con respecto a los informes de empleo presentados por la ONU y sus estimaciones. Fijaos, hablamos de entre 340 y 140 millones de puestos de trabajo destruidos durante el 2020 por el tema de la pandemia. Es importante porque eso me lleva a otro punto. ¿A cuál? A que la dialéctica va a seguir buscando un culpable con lo que ha ocurrido. No os engañéis, la prioridad ahora es resolverlo, reactivar la economía global y evitar un colapso financiero o económico, mejor dicho, porque el financiero está más que apuntalado, está zombificado por completo, zombificado, está entubado, está conectado a la máquina, lo tienen en coma y ahí vivo el sistema financiero, porque está súper intervenido. Quien lo niegue es que no abre los ojos. Pero la cuestión está en la economía real, el impacto que va a tener en la economía real, en la vida real, en la calle, en los puestos de trabajo, en la actividad comercial. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí salen medios de comunicación del Reino Unido a hablarnos de una teoría que hablaría que según sus investigaciones es posible que China tuviese registrado este virus desde el año 2013. Desde el año 2013, alucinad, ¿eh? Pues al parecer se basa todo, bueno, voy a leerlo mejor porque si no os voy a repetir luego información. Contexto inicial del artículo, os he hecho una especie de micro resumen porque es bastante extenso y porque tiene detalles científicos que creo que sobran en este reporte. Aquí vamos directamente a las implicaciones económicas que tendrá, por eso he cogido la parte más jugosa del artículo. Pero para que cojáis el contexto de todo el artículo, dice: la prensa británica se hace eco de unas presuntas evidencias que probarían que China tendría conocimiento de un virus tipo SARS nuevo que produjo neumonías desconocidas a varias personas años atrás y que decidió no comunicarlo y archivarlo, sugiriendo que este virus podría haberse escapado de las cepas guardadas en Wuhan. Es decir, ya es mucho especular. Pero lo importante no es lo que está diciendo la prensa británica, lo importante es que lo está haciendo. Es decir, esto va a alimentar el debate mundial que se va a crear, que es el de buscar un culpable por la crisis actual. ¿Os acordáis que allá por abril, os traje en este reporte declaraciones del representante, ministro, como si fuese el ministro de Exteriores, secretario de Exteriores chino, el señor Zhao, que dijo directamente, podéis buscar el reporte porque lo tenemos por ahí publicado, con una foto de él, el tipo dijo, era una rueda de prensa, ¿no? Y entonces lo que dijo fue, se buscó culpables cuando surgió el brote de gripe A en Estados Unidos. No, ¿verdad? Y dice, se buscó culpables cuando surgió el virus del VIH y contagió a millones de personas y ha causado millones de muertes desde entonces. No, ¿verdad? Entonces, más o menos lo que dice es, dejarnos en paz, no provoquéis a China, porque buscar culpables de una pandemia nunca lo hemos hecho nosotros cuando ha sido producida en otros sitios. Pero claro, la pandemia de la gripe A no produjo un cierre económico de toda la economía global como esto, ni la situación de máxima alerta que se ha producido. Que en buena parte estamos viendo, lo están comentando, cada vez más medios de comunicación tienen un lado político extremo. Es decir, hay razones políticas para escandalizar con el tema de la pandemia. El impacto real de la pandemia frente a la interpretación que se hace, la contabilización que se hace y los argumentos políticos que se utilizarán para justificarla y como pretexto para aplicar otro tipo de medidas. Que muchos ya sabéis por dónde voy, podéis investigarlo. Entonces, vamos al tema económico. La investigación se produjo en medio de una feroz disputa entre Estados Unidos y China sobre los orígenes de la pandemia del COVID-19, con el presidente de los Estados Unidos acusando a China de ocultar el brote y manejar mal su contención, y alegando que la pandemia fue el resultado de una fuga en el Instituto de Virología de Wuhan. La directora del Wuhan Institute Virologist, Wang Yanji,
dio una entrevista en mayo en la que criticó la sugerencia de que el virus desencadenase de COVID-19 podría haberse filtrado del laboratorio como pura fabricación. ¿Os acordáis que esto hubo primero una filtración diciendo que el Pentágono negaba que hubiese pruebas de ello y luego Pompeo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo que sí, que él tenía información de esto? Incluso Donald Trump también lo dijo. Los funcionarios chinos han denunciado enérgicamente las afirmaciones de los Estados Unidos, argumentando que su manejo de la pandemia fue absolutamente transparente, informaron sobre sus ataques y comenzaron a tomar medidas tan pronto como surgió el problema. El conflicto entre Estados Unidos y China por la pandemia incluso se convirtió en una amenaza de Washington para usar aranceles contra Beijing por el mal manejo de la crisis del coronavirus en China. La parte china advirtió contra la politización del asunto de la salud, argumentando que un nuevo conflicto comercial, que ya está allí debido a la disputa de Huawei, dañaría a todas las partes involucradas. Es decir, esto va a ser, como os he dicho al inicio de esta sesión, esto va a ser un motivo para que la colisión, el rumbo de colisión que toma la economía norteamericana, primera economía del mundo, contra la economía china, segunda mayor economía del mundo, parece imparable. O sea, van rumbo de colisión. Porque se están acusando mutuamente de este tipo de situaciones. La pandemia ha sido otra línea de confrontación entre China y el mundo occidental liderada por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Australia, acordaos, apoyó las propuestas de iniciar una investigación independiente a la OMS sobre el origen del virus. Propuesta que había promulgado Estados Unidos y que se había sumado a ella también Reino Unido inmediatamente. Luego, países occidentales anglosajones no han dudado en dar todo el apoyo a una investigación independiente. Acordaos que eso implicó sanciones comerciales. No estamos hablando solo las que cita este artículo en The Times, que son de Estados Unidos contra China. ¿Qué hay de las de China contra Australia? En el momento en que Australia dijo que apoyaría ese tipo de investigación en la ONU, China dijo que se atuviese a las consecuencias, porque es el principal socio comercial de Australia. Luego, ahí vemos una nación más que ha desarrollado dependencia de China. ¿Vale? Entonces, decía aquí directamente, con la disputa sobre los orígenes de los brotes del COVID, que vienen inmediatamente después de la disputa de Huawei sobre supuestas puertas traseras en las tecnologías de telecomunicaciones chinas, y problemas comerciales entre Washington y Beijing, que han visto a los dos intercambiar varias rondas de aranceles. Es decir, esto empezó con la guerra comercial. Esto empezó también con la 5G y con el control tecnológico que podía ejercer China sobre las redes de telecomunicación de Europa y Estados Unidos. Estados Unidos dijo que no, que cerraba la puerta a la tecnología 5G y que era un riesgo para la seguridad nacional. En cambio, incluso forzó a Reino Unido, que sí aceptó la contratación de Huawei como proveedor de la 5G en Reino Unido. Estados Unidos dijo que ni de coña, que Reino Unido no podía permitir que la 5G le instalase Huawei en Reino Unido. ¿Os acordáis de eso? Y hubo controversia bastante en el Parlamento británico con el tema. Pues en realidad todo esto, sobre eso se suma el tema del coronavirus.